Bajo decreto presidencial 2323, publicado en Gaceta Extraordinaria número 6227, el primer mandatario nacional oficializó una nueva extensión del decreto de emergencia económica y estado de excepción, la cual tendrá vigencia por 60 días y podrá ser prorrogable por 60 días más. Según lo que reza este documento legal, la medida fue tomada dadas las circunstancias extraordinarias de orden social, económico, político, natural y ecológicas que atentan gravemente la economía nacional. 12 artículos conforman esta nueva extensión, entre las que destacan la potestad de vigilancia y mantenimiento del orden público a los comités locales de abastecimiento y producción, el posible establecimiento de límites máximos de ingresos y egresos de moneda venezolana, la restricción de algunas operaciones y transacciones comerciales y la probable suspensión de porte de armas. Para analistas políticos, este decreto estaría violando la Constitución Nacional por considerar que el mandatario nacional tendría atribuciones que no se especifican en el documento legal. Además, el presidente no estaría facultado para prorrogar este decreto por segunda vez. Por su parte, la Asamblea Nacional debía determinar la constitucionalidad de esta medida en un lapso de 8 días. El pasado martes, con mayoría opositora, los parlamentarios volvieron a negar el decreto de emergencia y estado de excepción. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Reporte Estelar. Hoy nos toca precisamente, como veían en el micro de introducción, analizar el decreto de estado de excepción, también el decreto de emergencia dictado por el Gobierno Nacional que acaba de ser prorrogado nuevamente. Así como el gobierno prorrogó este decreto de emergencia, también decretó un estado de excepción, alegando que necesita medidas extraordinarias para salir de la crisis que ha promovido, según el Ejecutivo, la oposición por la guerra económica. También este decreto de estado de excepción lo dictó con la excusa de que existe una amenaza extranjera para invadir nuestro país, la cual contaría con el aval de la oposición. Pero quienes se oponen al gobierno del presidente Nicolás Maduro aseguran que ambas figuras previstas dentro de la Constitución están violando precisamente lineamientos de la Carta Magna y que le daría poderes supraespeciales al presidente Nicolás Maduro, que ni siquiera el presidente Hugo Chávez realizó en su oportunidad luego de los sucesos del abril del año 2002. Así como también militarizar e intervenir empresas y meterle miedo a los venezolanos sería el objetivo del decreto de estado de excepción. Esto se dice desde la oposición. En este programa estaremos viendo las posiciones que todos los sectores del país tienen en torno a estos decretos y que tienen que ver precisamente con el día a día de los venezolanos. Desde ya los invitamos a participar activamente a través de nuestras cuentas en Twitter, @reporte_gb, @Canelón del Valle, la etiqueta de hoy, numeral reporte decreto. También en Instagram del Valle Canelón, empieza a opinar desde ya y nos dice precisamente qué opinión tiene sobre el decreto de excepción y emergencia económica. Comente con la etiqueta reporte decreto. Nos gustaría saber si usted considera que este decreto ayudará a solventar la crisis económica que hay en el país. Igualmente con la etiqueta reporte decreto, denos su opinión. La tercera pregunta es si cree usted que este decreto tiene intenciones de limitar las funciones del Poder Legislativo, como se ha dicho. Igualmente participe con la etiqueta reporte decreto. Mándenos su opinión desde ya porque estamos activos en nuestras cuentas en Twitter. Y de inmediato vamos a comenzar precisamente recordando lo que dijo el presidente Nicolás Maduro al momento de promover estos decretos. Decreto hoy, viernes 13 de mayo, un estado de excepción y de emergencia económica constitucional para proteger nuestra patria. Aquí está, decreto firmado, aprobado. Que hay un tercer nivel que se llama estado de conmoción interna, que es un recurso que tengo como jefe de Estado. Si en Venezuela se desataran hechos golpistas, violentos, y no lo dudaré para decretarlo si fuera necesario para combatir por la paz y la seguridad de este país. No lo dudaré, tengan la seguridad. Por cierto, que de este decreto, tal como está previsto en la Constitución, debió pasar nuevamente por la Asamblea Nacional, quien precisamente con la mayoría con la que cuenta la oposición fue negado. Veamos parte de lo que fue este debate.
Es increíble, pero en el decreto, ni en sus considerandos, ni en sus acuerdos, la palabra inseguridad no está mencionada ni una sola vez. La palabra abastecimiento no está mencionada ni una vez. La palabra alto costo de la vida e inflación no está mencionada ni una vez. La palabra corrupción no existe. Lo único que le interesa es simplemente la perpetuación del poder. Que no es cierto que esto es un invento y que se ha usado violando derechos humanos reiteradamente con fines políticos de poder. Es una figura que antier se usó, que hoy se está usando y se usará en el futuro cada vez que sea necesario para garantizar el orden, la disciplina, la paz y la convivencia de un país. Nosotros, hoy en la Asamblea Nacional, en este escenario, tenemos que decirle a los sátrapas totalitarios no al decreto de estado de excepción, porque Venezuela puede caminar por otros senderos de libertad, de progreso, de paz y en los caminos de la Constitución. Ustedes hablan de ruptura del orden constitucional y la única ruptura que ha habido en estos 17 años del orden constitucional ocurrió el 12 de abril y vaya que desagradecidos son ustedes. El señor Carmona Estanga, que lo pusieron a hacer el triste papel ante la historia, hoy lo niegan. Y luego de ver parte de lo que fue este debate dentro de la Asamblea Nacional, que como les dije, negó este decreto de estado de emergencia, bueno, vamos a ver el trabajo que más temprano nos realizó nuestro compañero Carlos Peñalosa, y es que más de 15 organizaciones no gubernamentales que precisamente tienen que ver con la preservación de los derechos humanos en nuestro país rechazaron estos decretos. Veamos por qué. Carlos. Así es, gracias por este nuevo contacto. El decreto de estado de excepción por emergencia económica también ha levantado impresiones en organizaciones no gubernamentales que aseguran que con esta medida se desprenden del hilo constitucional de la República por atentar contra los derechos de la población. En primer lugar, es muy evidente que el Ejecutivo Nacional está pretendiendo, mediante este decreto, abrogarse una serie de potestades, de facultades que tienen que tener el control de los demás poderes públicos. En segundo lugar, está planteando claramente la limitación grave a derechos ciudadanos como el de la libertad de asociación, el de la manifestación pacífica, de la libertad de expresión, criminalizando de antemano cualquier actividad que pueda generarse en reclamo, por ejemplo, a la gravísima situación que estamos viviendo en este momento, que es innegable, está a la vista y la sufre la mayoría del pueblo venezolano. En tercer lugar, está planteando, y también nos parece un elemento de gravedad por las consecuencias que ha tenido aquí y en otras partes del mundo, el hecho de dar la facultad de control de orden público a la Fuerza Armada Nacional. La está poniendo el decreto a participar en una serie de áreas que deberían ser estrictamente de control civil, incluso también incorporando a grupos civiles que tendrían también funciones de orden público. Vemos que allí hay toda la posibilidad de una afectación grave, por un lado a las garantías de derechos humanos y por otro lado, por supuesto, como decimos, al orden constitucional. Sin embargo, desde la Defensoría del Pueblo se ratifica que los derechos están consagrados para los venezolanos durante este decreto de estado de excepción y emergencia económica. La Defensoría del Pueblo es una institución nacional de derechos humanos cuyo rol en este momento, cuyo deber será vigilar que en el desarrollo del cumplimiento de este decreto se haga en estricto apego y cumplimiento a las normas y a los estándares internacionales de protección a los derechos humanos. Allí estará la Defensoría del Pueblo con todos sus funcionarios en todo el país, articulando, coordinando para así, suponte, veamos nosotros algún exceso o alguna circunstancia que consideremos que atente a los derechos humanos, denunciarlo a las autoridades competentes, proteger a las víctimas y al mismo tiempo garantizar pues, la estabilidad democrática. Eso es lo que le correspondería a la Defensoría del Pueblo
porque ya lo demostramos cuando se dio el decreto también de estado de excepción en la zona fronteriza, producto del diferendo con Colombia. Allí la Defensoría actuó de manera ejemplar, mira, desplegando toda nuestra intensa actividad y con todos nuestros funcionarios para garantizar los derechos humanos. Así que nosotros estaremos vigilantes, siendo garantes de los derechos humanos y coordinando con todas las autoridades cualquier circunstancia que amerite una corrección inmediata a una denuncia que implique, repito, violación a algún derecho. Y ustedes, los ciudadanos, también pueden fijar posición a través de las redes sociales usando la etiqueta Reporte Decretos. Con este aporte, el contacto es nuevamente con ustedes en el estudio de Reporte Estelar. Precisamente a propósito de la etiqueta nos toca hacer la primera pausa, pero antes compartimos con ustedes ya algunos de sus mensajes que nos han enviado a través de esta etiqueta que estamos utilizando esta noche, numeral Reporte Decreto. Franklin Santander nos dice, el gobierno de Maduro utilizará el decreto para revocar la Asamblea Legislativa. Otra opinión nos la regala en esta oportunidad Dayana, quien asegura que sin duda es su herramienta para tenernos sumisos y sin ninguna garantía institucional y ciudadana. Otro comentario esta noche nos lo regala Braulio Jesús Pérez. Opino que si van a aumentar el sueldo deberían congelar los precios de los productos de primera necesidad. Bueno, con este comentario nos vamos a la pausa y al regreso seguimos con más de Reporte Estelar.